El Nayib Bukele que muchos conocen es ese presidente que frente a las cámaras amenaza a su gabinete con cárcel si se atreven a robarse un centavo. Como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla, y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. De hecho, llegó a la presidencia con un discurso anticorrupción. Las promesas de campaña estaban resumidas en dos eslogans. Que van a tener que devolver lo robado. Devuelvan lo robado, dirigida a toda la clase política corrupta a la que él se enfrentaba. No se imaginan cómo alcanza el dinero cuando nadie está robando. Y el dinero alcanza cuando nadie roba, una promesa y la garantía de la construcción de un país mejor. Públicamente ha dicho que no quiere un legado de corrupción. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Pero eso es justo lo que ha hecho. Su gobierno tiene una política de secretos, información que por ley debería de ser pública, que estaba disponible en gobiernos anteriores y que ahora es confidencial. Muchos de esos secretos se relacionan con ocultar cómo se gasta el dinero público o cómo se destinan fondos a beneficio de miembros de su gabinete o de sus allegados. En este video repasamos casos que involucran más de $3.000 millones y a docenas de funcionarios, la mayoría aún en su puesto, para mostrar el largo recorrido de corrupción del gobierno de Nayib Bukele. Empecemos en 2019. Para cumplir su agenda anticorrupción, Nayib Bukele hizo una alianza política con Ghana, un partido que nació como una división de Arena. Ghana ha llevado narcotraficantes al poder. El vicepresidente de Ghana, Guillermo Gallegos, cobró miles de dólares en viajes que nunca hizo, o con invitaciones inventadas, como una de la Asociación Pro Niños Quemados de Australia. La Asamblea Legislativa contrató a 11 de sus parientes mientras él fue diputado. Entre 2015 y 2016, Gallegos votó a favor de presupuestos que asignaron $500,000 a Abdemes, una organización fantasma fundada por su esposa, sus amigos y sus asesores. Y también $600,000 a otra ONG inexistente administrada por una de sus asesoras legislativas. Tras la investigación del Faro y la apertura de un proceso en el Tribunal de Ética, Abdemes tuvo que devolver $350,000. La Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por más de $3 millones injustificados en su patrimonio, aunque luego lo absolvió. En 2019, Bukele se inscribió en Ghana y con ese partido llegó a la presidencia, aunque 3 años antes había dicho que nunca lo verían en Ghana porque su corazoncito está al lado izquierdo. En la campaña presidencial, Bukele prometió eliminar la partida secreta. Esta es una sección del presupuesto cuyos gastos son reservados. Vamos a eliminar la partida secreta. Por años, gobernantes usaron este dinero para enriquecerse y distintos presidentes fueron investigados por el uso y abuso de esta partida secreta. Pero Bukele no la eliminó. En los primeros 2 meses de su gestión ya había gastado $2 millones de esa billetera, pero además creó otras 4 partidas secretas, es decir, dinero sobre el que no se han rendido cuentas. En sus primeros 5 años se gastaron de manera discrecional y secreta más de $3.000 millones. Para hablar de sus gastos tenemos que hablar de la pandemia. Cuando empezó la emergencia sanitaria por COVID-19, el presidente Bukele anunció que iba a ingresar mucho dinero en préstamos para la emergencia. Aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2. El que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Entre marzo y abril de 2020, el gobierno creó una partida secreta de $661 millones en el Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres, FOPROMID, la primera caja negra. Esto es lo que sabemos que pasó con algunos de esos fondos. Entre marzo y junio de 2020, el Ministerio de Salud tuvo $31 millones del FOPROMID para comprar insumos médicos y equipo de protección del personal en primera línea. Bajo la gestión de Francisco Alaví, quien sigue siendo el ministro de Salud, se usaron más de $20 millones en compras a empresas que no se dedicaban al rubro de salud. Por ejemplo, 12.6 millones a una empresa de partes de vehículos y muchos suministros que no llegaron nunca. Hubo lotes de equipos sin certificación para uso hospitalario que aún así se entregaron.
compraron. Los termómetros y gabachas tenían un sobreprecio de $1 millón. El MinSal también contrató a la empresa china Shanghai Beyond, que fabricaba máquinas expendedoras de dulces y condones, y 10 instituciones le adjudicaron contratos que suman $2.5 millones para comprar mascarillas. Hubo empleados que advirtieron de una posible estafa. Cuando la empresa china incumplió el contrato, le recomendó otra al Ministerio de Salud, Lasca Design, una empresa que vende azulejos en Florida. El pago de $3.5 millones de esa empresa generó una observación de transacción sospechosa en el banco Wells Fargo. Otro caso es el de GME Inversiones, una empresa de Gustavo Escalante, un diputado de Arena, pero aliado al buquelismo, que vendió mascarillas al gobierno. El 22% de estas mascarillas no servían. Hasta los primos del ministro Laví le vendieron $225,000 en botas de hule al Ministerio de Salud. Uno de esos primos también ganó $19,500 por alquilar un local al Ministerio de Turismo para alojamiento en la cuarentena. Hay otros funcionarios señalados por compras durante la pandemia. Romeo Herrera, el actual ministro de Obras Públicas, pagó $1.1 millones en sobreprecio para la construcción del anexo del Hospital El Salvador. Una empresa del diputado Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, ganó $1 millón en contratos de la emergencia. Y el despacho contable Castillo Guevara y Asociados, que pertenece a un contador que trabaja para Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, recibió un contrato de canastas de alimentos por $630,000. Algunas de estas investigaciones fueron hechas por instituciones como la Fiscalía o la Corte de Cuentas, encargadas de vigilar el gasto de fondos públicos, y en la primera mitad del gobierno de Bukele, cuando él aún no las controlaba. En campaña, Bukele prometió hasta una comisión internacional contra la corrupción. Y es por eso que vamos a traer una CICIES. Vamos a nombrar un comisionado presidencial contra la corrupción. Y lo vamos a escoger de la oposición. La comisión empezó a funcionar. Para noviembre de 2020, la CICIES y la Fiscalía investigaban al gobierno de Bukele por corrupción de 20.7 millones, es decir, el 66.8% de las compras del MinSal para atender la emergencia sanitaria. Mascarillas, trajes de bioseguridad, termómetros, pruebas de COVID. La Fiscalía construyó un organigrama de la estructura que saqueó fondos públicos durante la pandemia. A la cabeza estaban los hermanos del presidente Bukele como el centro de poder. Todo eso cambió en 2021. Después de que Bukele ganó la mayoría legislativa, terminó el acuerdo con las CICIES, reemplazó al fiscal y a 5 magistrados de la Corte Suprema. Sus diputados eligieron también a otra Corte de Cuentas, es decir, obtuvo el control de todos los mecanismos de fiscalización y cerró todas las investigaciones sobre corrupción en su gobierno. No solo el Ministerio de Salud estaba bajo sospecha en la pandemia. El gobierno creó medidas de alivio económico, por ejemplo, la entrega de un bono de $300 a las familias salvadoreñas. La Corte de Cuentas investigaba 30 millones destinados a familias elegidas bajo criterios desconocidos. Uno de los líderes de pandillas dijo que ellos participaron en la construcción de la lista de beneficiarios de ese bono. Igual con el dinero que dieron los $400 o $300 que dio Nayib, ya igual se llegó y se le dijo, vaya, a los 3 que viven en esta casa, los 3 van a salir ahí. En ese programa de entrega de dinero que dieron los $300, ¿ustedes armaron la lista? Sí, nosotros las armamos, en todas las colonias nosotros las armamos. Siempre sí, nosotros también vimos por toda la gente. Ya no solo por las familias de los pandilleros, pero quizás gozamos de tener un poquito, en cada familia de pandilleros gozaron dos personas mayores de ahí, por decirlo así, en cada mesa se juntaron 2, salieron 2, no solo salió uno. El Ministerio de Agricultura también recibió un enorme presupuesto para el programa de emergencia sanitaria, bajo el que distribuyó paquetes de alimentos por todo el país. Pero una auditoría de la Corte de Cuentas señaló que más de la mitad del presupuesto de ese programa se gastó en empresas que no entregaron el producto, que entregaron productos de mala calidad o que eran empresas fantasma, es decir, sin empleados y sin una dirección física. Por ejemplo, el pago de $7 millones a Auron Group por leche que nunca llegó al país, o 2.5 millones pagados a Nice Moon, una empresa panameña para que armara canastas, aunque ese trabajo lo realizaron voluntarios del ejército. $12 millones en atún y pollo deshenebrado comprados a la empresa Margel, pero el MAC no pudo comprobar que los productos ingresaron al país y que fueron recibidos en la institución. En total, el Ministerio de Agricultura fue incapaz de probar que había recibido productos adquiridos en 43 contratos. Eso significa que no pudo justificar $110 millones. Agricultura era dirigido por Pablo Anliker, un amigo de años de Bukele. La Corte de Cuentas había preparado una sentencia para absolver a Anliker.
que salió del ministerio en mayo de 2021. No se sabe cómo se resolvió el caso porque esa sentencia también es secreta. Y aun cuando los productos llegaron al país, hubo otros casos de corrupción. Osiris Luna, el viceministro de Seguridad y director de centros penales, se robó junto a su madre miles de botellas de aceite y sacos de alimentos que el gobierno compró para aliviar el hambre de los salvadoreños. Luego lo revendieron. La fiscalía estimó el valor de ese saqueo en $1.600.000. De los casos de corrupción que conocemos, solo un funcionario ha sido destituido, Jorge Coqui Aguilar, y solo después de que la prensa lo descubrió. Coqui Aguilar era el presidente del Fondo Ambiental de El Salvador. Fue separado de su cargo después de que una investigación periodística demostró que sus empresas habían ganado $2.5 millones en contratos de la pandemia. Pero hubo muchas más personas que no enfrentaron las consecuencias. En mayo de 2021, los diputados de Bukele aprobaron la ley Alaví, que da inmunidad ante los procesos civiles y penales a funcionarios y a contratistas de insumos y equipos médicos adquiridos durante la pandemia. Es decir, una ley de amnistía para la corrupción. Los diputados de Nuevas Ideas se beneficiaron de otras maneras. Redacción Regional reveló que 33 funcionarios de Nayib Bukele y figuras vinculadas al oficialismo han recibido más de $5.9 millones de préstamos del estatal Banco Hipotecario. Entre los beneficiados hay 12 diputados de Nuevas Ideas y 3 primos del presidente Nayib Bukele. La presidenta de la Junta Directiva del Banco Hipotecario, Celina María Padilla de Ovirne, también recibió un crédito. En un país donde el 48.2% de los salvadoreños no tiene vivienda propia y el 39% de los hogares están en condiciones de hacinamiento, los funcionarios de Bukele recibieron créditos para comprar propiedades en zonas exclusivas de la capital salvadoreña, terrenos de playa o en las faldas del volcán de San Salvador. La mitad de los créditos a funcionarios de alto nivel fueron entregados en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando el gobierno señalaba que su prioridad era atender desde el banco hipotecario a pequeñas y medianas empresas y productores asfixiados por la cuarentena. Para eso se creó el Fideicomiso de Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, FIREMPRESA, la segunda caja negra. Este es otro proyecto de la pandemia, financiado con $600 millones. Nunca se supo la lista completa de empresas financiadas por FIREMPRESA, pero conocimos algunos de los beneficiarios. Bandesal prestó $22.514 a Susana Recinos, hermana de la comisionada presidencial Carolina Recinos, pese a alertas internas de posibles conflictos de interés. El responsable de FIREMPRESA era Juan Pablo Durán, exfuncionario de un gobierno del FMLN y exdiputado del PDC, donde fue expulsado por acusaciones de acoso sexual contra empleadas. Bukele lo nombró el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal. Días después de que el Faro revelara la noticia de la hermana de Carolina Recinos, Durán defendió el préstamo. No lo pidió para gastos personales, no lo pidió para comprar vivienda, no lo pidió para comprar vehículos. Lo pidió para ir a poner un negocio absolutamente válido dentro de las políticas y los reglamentos de Bandesal. Es una ciudadana más. Es un honor respaldar a una mujer luchadora. El medio OCCRP reveló que más de $200 millones procedentes del préstamo del BCIEP se redirigieron a la tercera caja negra, el FIDE Bitcoin, creado en 2021 para la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Al desviar fondos destinados a micro y pequeñas empresas para Bitcoin, se incumplía la normativa interna, según el presidente del banco. El FIDE Bitcoin se creó para garantizar el funcionamiento de la billetera estatal Chivo, el bono de $30 que se dio a quienes bajaran la aplicación y financiar los cajeros. Desde su creación, el banco clasificó la información de FIDE Bitcoin como reservada. Solo se sabe que en 2021 el gobierno utilizó $203 millones para la implementación de la ley Bitcoin. Sin embargo, toda la información de los contratistas a los que se les asignó el desarrollo de la billetera de criptomonedas, los gastos para el centro de soporte y los fondos que salieron de Bandesal para la compra de criptomonedas es confidencial. El proyecto fue liderado por 2 venezolanos, Lorenzo Rey como líder técnico y Sara Hanna, que actúa como jefe de gabinete de gobierno. Algunos detalles se conocen gracias a documentos de empresas involucradas que han presentado en Estados Unidos, como que la Chivo Wallet y los cajeros costaron $4.7 millones. La Chivo, cuya implementación fue un desastre, causó una hemorragia de fondos públicos, según dijo uno de los programadores ante un tribunal de Texas. La fiscalía persiguió algunos de esos casos en los que usuarios aprovecharon las fallas para transferir fondos de Chivo a sus cuentas bancarias. El 30 de septiembre de 2023, la fiscalía, ya bajo control de Bukele, capturó a Durán en el aeropuerto y lo acusó de cohecho impropio y actos arbitrarios vinculados a la administración de los fideicomisos. El 16 de octubre, un juzgado le decretó detención provisional y reserva total del expediente. Los procesos irregulares se volvieron la norma para cuanta obra y política pública nos prometieron. Veamos el caso de la Dirección Nacional de Obras Municipales, la última caja negra.
comenzó a funcionar en noviembre de 2021 y se aprobó a la par de la eliminación del FODES, un fondo para las alcaldías. El discurso en la creación de la DOM también fue para prevenir la corrupción de las alcaldías. La persona elegida para dirigirla fue Álvaro Virne, antiguo gerente de desarrollo urbano en la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Bukele. Antes de asumir, la Corte de Cuentas lo había condenado por autorizar remodelaciones del mercado Cuscatlán sin licencias, desviar partidas y dejar sin justificar casi $200.000 de obra no ejecutada. La ley de la DOM reduce el alcance de auditorías públicas y permite adjudicar contratos sin competencia. Acción Ciudadana analizó 23 proyectos de infraestructura del Estado. En algunos casos, la DOM declaró prácticamente todos los contratos secretos por 7 años, alegando motivos de seguridad nacional. Un análisis de Focus TV sobre 500 contratos halló que 61 empresas invitadas se llevaron el grueso del pastel. Y otra nota periodística documentó que 7 firmas VIP acapararon más de la mitad de todo el dinero en varios casos con vínculos partidarios a Nuevas Ideas, el partido de Bukele o con sanciones vigentes. Factum reveló que las 5 mayores contratistas acumulaban 318 millones y arrastraban historiales de fraude o inhabilitación. Días después, el 1 de junio de 2023, Virne presentó su renuncia y el Ejecutivo nunca explicó sus causas. ¿Ustedes creen que todo esto podría pasar sin que el presidente Bukele lo supiera? Incluso su riqueza ha aumentado. Redacción Regional reveló que Nayib Bukele y su círculo íntimo adquirieron 365 hectáreas, el 92% de las que poseen durante su primer mandato según registros oficiales. Las nuevas propiedades suman un valor de $10.5 millones. Solo en 2023 acumularon 2 inmuebles a las orillas del lago Coatepec, una finca con cultivos de azúcar y los terrenos donde se cultiva Vino Fire, la marca de café gourmet del presidente. En septiembre de 2024, el presidente Bukele compró un terreno por $1 millón con acceso a la playa El Flor, que abarca una franja del complejo Los Cóbanos, un área natural protegida donde se encuentra el principal arrecife del coral del país. ¿De dónde vino todo el dinero que hizo posible comprar esas tierras? Eso también es secreto, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nombró el partido de Bukele han declarado bajo reserva todas las declaraciones patrimoniales de funcionarios. Este video resume decenas de investigaciones basadas en cientos de documentos que El Faro y otros medios de comunicación han presentado por años. Si nuestro trabajo te parece útil, suscríbete a nuestras redes sociales y visita apoya.elfaro.net.